pues sencillamente a usted le va a funcionar. Y por eso le voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que me deje sentar al lado suyo. Que me deje sentar teniendo en cuenta una cosa: soy hermano, soy papá, soy hijo, y sencillamente soy un ser humano. Fui a la universidad como todos ustedes, pero algo que entendí es que yo quería montarme un negocio propio. ¿Cuántos aquí son conscientes que es mejor tener un negocio propio que no tenerlo? Sí, y yo les vengo a hablar de eso, y les vengo a hablar como ser humano de ese proceso, porque la gran mayoría de las personas siempre estamos dispuestos a emprender, y cuando uno se quiere montar un negocio propio, la palabra clave o la frase o el momento crucial dentro del negocio realmente es emprender o no emprender. Y todos los seres humanos siempre quieren emprender. El problema es que desafortunadamente uno muchas veces no sabe en qué emprender. Yo tengo 25 años, nazco en un pueblo que queda al norte del departamento de Boyacá, que se llama Moniquirá. Y cuando yo nazco en una familia tradicional, una familia clase media, estrato 3, una familia de padres trabajadores. Yo soy el tercero de 4 hermanos, o sea, fui el hermano que nunca estrenó ropa, pero vengo de ese tipo de familias donde sencillamente los papás le decían a uno: es mejor comprarle la ropa más grande para que le dure más tiempo. Y nazco en una familia de ascendencia campesina. Mis abuelos, mis bisabuelos vivían en el campo y trabajaban la tierra. Mi papá, un hombre trabajador, mi mamá una mujer trabajadora, nunca fueron a la universidad. Mi mamá ni siquiera nunca terminó el bachillerato, y nazco en una familia que más que tener educación tenía ganas de vivir y trabajar y salir adelante. ¿Conocen ustedes familias así? ¿Aquí en Caldas pasa eso? Y eso, yo vengo de una familia así. Y soy el tercero de 4 hermanos, fui el hermano. Normalmente a los terceros nos pasa algo, nos toca crecer al ritmo de los mayores. Y siempre he sido precoz en todo lo que he hecho. En todo lo que he hecho, siempre he ido adelantado. Y comienzo a vivir una vida acelerada desde que soy niño. Y comienzo a vivir una cantidad de cosas que siempre me enfrentaron con la realidad de emprender o no emprender. Y desafortunadamente o afortunadamente para todos los seres humanos, ese va a ser el gran dilema para usted por el resto de su vida. Después de que usted cumple 18 años, o no lo coloquemos en esa edad, sino cuando uno sale del colegio, usted se va a encontrar en una situación: emprender o no emprender. Y usted arranca una relación y está en la misma situación: emprender o no emprender. Y tiene hijos y va a ser la misma. Llega a los 30 la misma, a los 40 la misma, a los 60 la misma. Es más, antes de morirse, el padre le va a preguntar: ¿emprender o no emprender? ¿Sí? Y ese va a ser el dilema de toda la vida, porque sencillamente usted a esta vida vino para ser exitoso o para fracasar. Eso no lo determino yo, no lo determina su papá ni su mamá, lo determina cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Sí. Y yo nazco en una familia donde mi papá siempre nos metió esa berraca vaina en la cabeza, desde chiquiticos. Yo recuerdo, mi papá trabaja la panadería y la pastelería, es decir, él se dedica al noble arte de la panadería. Y se dedica a trabajar el arte de la panadería porque lo aprendió de mi abuelo y de mi abuela, y mi abuela de mi bisabuelo, y ellos de sus papás, y así sucesivamente. Desafortunadamente mi papá tuvo 4 hijos que ninguno quiso ser panadero, sino que queríamos ser exitosos. Pero mi papá siempre se enfocó en enseñarnos a nosotros cosas para emprender. Mi papá tenía su panadería, pero aparte de eso trabajaba en la industria de licores de Boyacá. Y mi papá nunca fue a la universidad, pero era el ingeniero químico de la industria de licores de Boyacá. Y cuando yo me pongo a pensar en eso hoy en día, yo recuerdo que cuando tenía 11 años le dije a mi papá: oiga papá, ¿y es que usted era ingeniero químico? Y él me dijo: no, pero ellos no saben. Y en ese momento yo entendí algo: cuando usted quiere emprender en la vida, poco importa si usted sabe o no sabe. Lo que importa es que usted esté dispuesto a correr un riesgo y asumir las consecuencias. Porque durante 10 u 11 años mi papá era el que decía: sale para la venta, sale para el consumo. Y durante 11 años toda la gente que haya tomado licor proveniente de Boyacá fue autorizado por mi papá. Y poco importaba si él sabía o no sabía. Lo que importó es que él estuvo dispuesto a asumir un riesgo, a informarse, a educarse, a prepararse para desempeñar bien un cargo. Y en ese ir y venir de cosas, aprendí muchas cosas acerca de emprendimiento. Por ejemplo, recuerdo que mi papá, cuando arranca la panadería, en el pueblo eran solamente 2 panaderías, la de mi tía y la de mi papá. Pero durante 10 años lo trabajaron, le sacaron billete, y después de cierto punto, la vaina se frenó, porque ya habían 20 panaderías más. ¿Todos se han dado cuenta que los negocios tradicionales con la competencia bajan la venta? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Y eso mi papá se dio cuenta, entonces fue y comenzó a buscar a los clientes, y le comenzó a decir a los clientes: pues yo le traigo el pan hasta su casa, yo le traigo el pan hasta su casa, y así consiguió como 200 clientes personalizados. Y la gente creía que mi papá tenía un sistema de distribución masivo, y no, es que tenía 3 hijos que repartían bien el pan. Y mi papá nos ponía a trabajar, y yo recuerdo desde que tenía como 5 o 6 años que mi papá nos levantaba a las 4:30 de la mañana,
nos daba una tacita de tinto de ese que queda con pepitas por encima, y nos daba el tinto y nos decía tómense el tinto, y nos ponía a repartir el pan durante 2 horas en el pueblo. Y éramos los 3 mayores, yo tenía 6, el otro tenía 8 y el otro tenía 9, y los 3 salíamos a repartir el pan. Explotación laboral, ¿sí o no? Pero la pregunta era, ¿emprender o no emprender? En ese momento probablemente a uno no le gusta madrugar a las 4 de la mañana, a ningún niño le gusta eso. Pero mi papá nos vendió un sueño, y cuando ustedes quieren emprender algo en la vida, tiene que comprar un sueño, o tiene sencillamente que crear un sueño que usted va a comenzar a vender. Y cuando usted quiere emprender algo en serio, usted tiene que estar dispuesto a luchar por ese sueño. Y mi papá fue tan inteligente que nos dijo, mire, nosotros nadábamos, nosotros fuimos nadadores desde pequeños, y mi papá nos dijo, es que si usted se levanta a las 4:30 al aire de la mañana, le fortalece los pulmones. Y pues si uno quiere ser nadador, pues uno le hace, ¿sí o no? Y nos decía, y usted va a caminar durante 2 horas y eso le va a fortalecer las piernas. Y nosotros, en medio de la inocencia de niños, compramos el sueño y comenzamos a repartir pan. Y eso hice hasta que tuve 11 años, 10 años, todos los días durante 5 años, repartir pan. Y eso hizo que el negocio de mi papá se mantuviera vigente en un mercado totalmente saturado. Porque la decisión grande va a ser emprender o no emprender. Y el emprendimiento requiere que usted corra riesgos. A mí me perseguían perros, por ejemplo. El mayor de los riesgos era que uno salía a repartir el pan huele calientico, huele rico. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y los perros de todas las casas o las fincas donde entrábamos a dejar el pan, lo persiguen a uno. Entonces eso prácticamente era hacer ejercicio durante 2 horas de alto impacto, durísimo. Pero igual, a veces también salíamos, nos robaban el pan, o a veces nos robaban la plata. Y alguna vez yo le dije a mi papá, oiga papá, ¿a usted no le daba miedo que nos robaran a nosotros? Y él dijo, sí, pero ustedes no sabían. Y eso nos hizo entender que cuando usted quiere emprender, poco importan los riesgos que se corran. Si usted tiene claro el sueño, usted lo va a hacer a pesar de que le cueste. ¿Alguno de ustedes siente que ha tenido que hacer cosas que le cuestan, pero que valió la pena haberlas hecho? Y eso entendió mi papá, nos formó a nosotros, 4 hijos bien formados, porque ninguno se volvió vicioso, ninguno se volvió traqueto, ninguno se volvió gay, nada de eso. Y eso mi papá sencillamente se sintió bien por eso, y le dio a mi papá cierto nivel de tranquilidad. Cuando yo tenía 10 años, mi papá sencillamente toma la decisión de decir, oiga, ustedes ya nadan, y yo voy a llevarlos a nivel nacional y los voy a volver Selección Colombia de Natación. Y nos vendió un sueño. Y cuando usted quiere ser emprendedor, tiene que comprar sueños. Cuando usted quiere emprender, tiene que crear sueños. Si no, no va a funcionar. Si no, sin importar lo que arranque, lo que haya estudiado, no le va a funcionar. Porque sencillamente el éxito en la vida no se consigue con una preparación académica, se consigue con una capacidad de soñar. ¿Hasta ahí todos me compran el sueño? Sí. Y por eso les digo, tiene hoy que identificar cuál es su sueño. Mi papá nos vende la idea, nos pone a nadar, y yo recuerdo todavía como mi papá nos enseñó a nadar. Nosotros vivíamos en un pueblo que tenía un río muy caudaloso, y le decía a mi mamá, yo se los lanzo aquí y usted los recoge allá. Y así nos enseñó a nadar en un río contra la corriente, y después de que aprendimos a nadar nos llevaba a la piscina. Mi papá se paraba en el borde, se iba caminando por el borde de la piscina y nos iba gritando, meta la cabeza, saque el brazo, mueva más las piernas, tal. Y así nos entrenó. Y alguna vez le dijimos a mi papá, oiga papá, vamos a competir en mariposa, y dice, yo no sé nadar. Y en ese momento yo entendí que muchas veces la gente que te rodea te puede formar a ti. Y en este negocio, la Proyecto de Negocios que usted va a conocer hoy, probablemente la persona que lo invitó hoy va a ser la persona que lo va a guiar. Y va a ser la persona que le va a decir a usted, meta la cabeza, mueva los brazos, mueva más las piernas. Y usted en su cabeza probablemente piense, este tipo ni berraca idea tiene lo que está haciendo, pero si él te lo dice, sabe por qué te lo dice. Mi papá toma la decisión de formarnos así, y él tenía una forma de corregirnos. Allá en el pueblo nosotros se daban mucho los limones, pero hay un limón que crece, se queda pequeño, se vuelve duro y nunca madura. Y pues mi papá no tenía forma de meterse al agua, entonces él caminaba por el borde y si uno sacaba mucho la cabeza, ¡pum!, con un limón, ¡pum!, con el otro, y a punta de limoncitos nos formó. Y eso hizo que nosotros fuéramos a participar en suramericanos, centroamericanos, copas pacíficos, copas bolivarianas, todo en natación, y efectivamente llegamos a ser Selección Colombia. Porque cuando usted está emprendiendo en la vida, muchas veces lo único que usted tiene que hacer es cerrar los ojos y dejarse guiar de alguien. La ventaja, nosotros nos dejamos guiar de mi papá. En este negocio, si usted quiere emprender y hacerlo exitoso, tiene que dejarse guiar de alguien. ¿Quién? La persona que lo invitó. Toda la vida mía transcurrió siempre en un y venir de cosas así. Yo tenía 10 años, nos becan en natación, toman la decisión de llevarnos a nadar a Bogotá, porque era donde más nos becaban, donde más nos daban apoyo. Llegamos a nadar, yo tenía 10 años, mi papá vende todo lo que teníamos en el pueblo y dice, pues voy a llegar a Bogotá y me voy a montar una panadería. Y llega y se monta un negocio que en el año 98 valía más de 100 millones de pesos. Eso hace 15 años era mucho dinero, pues si hoy ves dinero.
yo asumo que hace 15 años era dinero. Y le faltaban 10 millones para una vitrina. Y mi papá dice, pues voy a hacer una sociedad. Y en 10 meses perdimos todo. Y pasamos de tener un negocio sólido, una familia con posibilidades económicas, a ser una familia que lo pierde todo. Y probablemente en este punto de la historia es donde la gente dice, ah, qué embarrada. Pero no te estoy contando mi historia para que digas, ay, qué embarrada, pobrecito. No, te la estoy contando por una razón. Si nunca has vivido nada de eso, vas en ganancia conmigo. Si lo has vivido, lo peor que te puede pasar es que vas a hacerte Esmeralda de Amway. Y lo tercero que te puede pasar es que si tu situación ha sido peor, pues tienes más motivos para hacer las cosas mucho mejor que yo. Y cuando yo tenía 10 años, veo que mis papás pierden todo. Un día llega mi papá a la casa y nos dice, Fausto, Rubén, Marco, Sebastián y Gladys, que era mi mamá, que es mi mamá, empaquen todo lo que les quepa en una maleta, que nos vamos. Mañana lo demás lo recoge el banco. Y lo perdimos todo. Y pasamos de ser una familia que tenía cierto nivel de comodidad a ser una familia, ¿sí? Emprender o no emprender. Gracias. Pasamos de ser una familia que tenía cierto nivel de comodidad a una familia acomodada, porque teníamos que dormir ya los 6 en un solo colchón. Y comenzamos a vivir un estilo de vida que a los 10 años tú nunca planeas tener. Comenzamos a vivir cosas que nos obligaron a ponernos en la situación de emprender o no emprender. Y a los 10 años yo veo como mis papás pierden todo y comienzan a quejarse. ¿Ustedes se han dado cuenta que en Colombia la gente cuando tiene problemas se queja? ¿Sí? ¿Sus papás se quejan? ¿O solamente ustedes? Porque muchas veces uno se levanta quejándose y uno comienza a decir, pero ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿por qué me pasa esto? Yo no le robo nada a nadie, yo pago los servicios cuando es, ¿por qué mi jefe me echa? ¿Por qué? Y en ese ir y venir de quejarse, muchas veces uno se queja tanto que pierde el enfoque de emprender o no emprender. Y hoy yo lo que quiero que tengas claro es que tú tienes una opción hoy, y es emprender o no emprender. A los 10 años mi papá dice, pues nos quebramos, lo perdimos todo, nos vamos a vivir todos a una habitación, pero la única solución es arrancar a emprender. Y en ese momento mi papá, después de haber sido propietario y exitoso, dice, pues yo me voy a conseguir un empleo, va y se busca una panadería, va y se ofrece y comienza a trabajar por horas. Y mi mamá dice, pues yo me voy a poner a hacer algo, y coge y monta un pedacito de tela en la calle y comienza a vender luces de Navidad. ¿Ustedes conocen gente que en Colombia emprenda de esa forma? Vendiéndose como empleados o poniendo puesticos de venta. Y eso hizo mi mamá. Y mi mamá se enfocó a vender cosas de Navidad en diciembre. Y en enero vendía cosas de temporada escolar, en febrero cosas del día de San Valentín, en marzo cosas del Día de la Madre, en mayo cosas, marzo Día de la Mujer, mayo Día de la Madre, junio Día del Padre, en septiembre cosas del Día del Amor y la Amistad, en octubre cosas de Halloween y en diciembre Navidad. Luces de Navidad. Si vieron ahí ya lo entendieron, ya si esto no funciona ya saben qué pueden poner a hacer. Y mi mamá se pone a hacer eso y comienza mi mamá a hacer algo que era muy inteligente. Utilizó sus 3 hijos mayores, sistema de merchandising profesional, y nosotros éramos los que vendíamos todo. Mi mamá compraba la mercancía y nosotros lo vendíamos, y comenzamos a ponernos en el papel de emprender. Una de las cosas que más nos obligó a emprender fue vernos siendo nadadores, apoyados por el Comité Olímpico Colombiano. Te dan nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, todo, y no tienes con qué comer en tu casa. Y en ese momento nos tocaba ir a nadar, y a ti te dan todo menos los transportes. Y la única forma de ir a nadar, mi papá llega y nos dice, toca salir de natación porque no hay ni siquiera para los transportes. Y en ese momento los 3 hermanos mayores hicimos junta de socios y dijimos, pues vamos a comenzar a nadar. Cuando uno va a nadar, ¿qué le da a la gente después de que acaba? Hambre. Y entonces yo dije, pues yo sé en dónde venden pan y la gente le gusta comer pan, y fui a una panadería, compré pan a 80 y lo vendí a 150 pesos. Y comencé a vender pan en natación, porque el dilema siempre fue emprender o no emprender. ¿Qué es lo que pasa? Que es que cuando usted emprende muchas veces le va a dar pena. ¿Sí conocen gente que sufra de pena? Y yo me acuerdo cuando comencé, mi hermano mayor, a pesar de que necesitaba, dijo, uy, marica, qué boleta, weón. ¿Sí? Vamos a poner a vender pan, natación, casi la gente, ¿sabes? Y en ese momento yo lo volteé a mirar y me sentí probablemente como uno se siente. Yo lo volteé a mirar y yo en ese momento tenía 11, 12 años, y me acuerdo decirle cosas como, pero si es lo único que va a permitir que usted sea Selección Colombia, ¿por qué no hacerlo? A mí también me da pena, pero es que la pena no da dinero. Y él se quedó mirándome y dijo, bueno, yo lo apoyo, pero yo no vendo ese pan de queso. Y yo me puse a vender pan, y yo comencé vendiendo 10 panes, luego 60, luego 100, hasta que vendí 1000. Y todos los días me vendía 1000 panes.
todos los días. El problema es que cuando usted está emprendiendo en la vida, va a encontrar obstáculos. Y el primer obstáculo que yo encontré se llamaba Rodríguez, un tipo de 1,80 que me decía, usted no puede entrar pan al club. Pero los obstáculos se vencen. Rodríguez, una bolsita de pan. Todo bien, siga. ¿Sí me hago entender? Y entonces, en ese momento, después de darme cuenta que todos los obstáculos se vencen, comencé a vender pan de queso, pan de bocadillo, brazos de reina, buñuelos, brownies, dulces y todo lo que... Me volví traficante de pan. Y después de que entro al negocio de traficar pan, dije, pues esto funciona en el colegio. Intenté vendiendo roscones, pero en los colegios la gente no come roscones. Me di cuenta que compraba más fácil los bombombunes, los mordisquetas, los choco break y cositas chiquiticas de 100 o 200 pesos. ¿Ustedes conocen gente que venda en los colegios? Auspícienlos, van a ser diamantes. Y en ese momento yo comencé a vender en el colegio. Y cuando usted vende encuentra obstáculos. La rectora, el coordinador, todo el mundo. Y en el colegio me ponían problema. Y yo me di cuenta un día que me pusieron mucho problema porque me raquetearon la maleta y me quitaron como 30.000 en dulces. Y yo ese día me puse triste, pero me puse a fijarme a quién no le revisaba la maleta. Los niños de primaria nunca los revisaban. Y me metí al negocio del tráfico de dulces, utilizando niños como mulas. Entonces yo los cargaba de dulces, los entraba y adentro les pedía la mercancía y les pagaba. Y en el colegio me monté un sistema de venta de dulces donde me vendía 200.000 diarios de dulces. ¿Quién cree que eso es un buen negocio? ¿Sí? No vayan a coger los niños de mula, por favor. ¿Sí? Pero siempre me había abocado en eso. Y en el colegio lo hice por una sencilla razón. Mi papá se quiebra y nos mete a estudiar a un colegio del distrito. Y en ese colegio donde yo estudiaba, el 90% de mis compañeros llegaba sin desayuno. Y yo también llegaba sin desayuno. Y yo tenía que ir a nadar. Entonces yo vendía porque yo entendí que es mejor tener dinero que no tenerlo. Y el dinero, entendí una cosa, no es malo ni bueno. El dinero sencillamente se vuelve bueno o malo en función de la persona que lo posea. Porque yo comencé a vender sencillamente mucho el día que me di cuenta que mis compañeros no desayunaban y le dije, pues si usted vende 10.000 yo le gasto el desayuno. Y este me dijo que sí, este me dijo que sí, así me auspicié 20. Y esos 20 me vendían 200.000 y le gastaba el desayuno a 20. Y comenzaron a sospechar cuando yo sentaba 20 en una mesa todos los días a desayunar. Y la coordinadora me decía, ¿usted dónde saca plata? Y yo le decía, no, obras sociales, obras sociales. Pero en ese preciso instante yo recuerdo algo. Cuando yo me gradué de 11, la coordinadora arranca el discurso en la ceremonia de grados diciendo, hoy me siento tranquila porque el tráfico de dulces en el colegio va a acabar. ¿Y por qué no sé qué? Porque yo me fui del colegio. Lo que ella nunca supo fue que eso lo heredó mi hermano menor. Y de ahí para allá eso siguió funcionando. ¿Sí? Porque cuando usted emprende en la vida muchas veces va a hacer cosas. Y usted muchas veces ha emprendido algo en lo cual no ha sido consciente que está emprendiendo. Yo me gradué de 11, estoy saliendo a los 17 años y comienzo a cumplir el sueño académico de cualquier papá o de cualquier pelado. Usted está saliendo de 11, llega a la Universidad Nacional a su colegio y dice, vamos a hacer una olimpiada de química. Los 10 primeros en Colombia los vamos a becar. Y pum, tan salado que me lo gané. Y pum, me becan en ingeniería química y llego a la casa emocionado. Papá, pasé en ingeniería química becado en la Universidad Nacional. Él me abraza, se emociona y me dice, pero Fausto, eso no me gusta. Estudia algo que dé plata. Métase como a medicina. Y yo le dije, bueno papá, y me presento a la prueba de medicina y pasé en medicina. Y me dice, ¿ahora qué va a hacer? Yo le dije, ¿por qué no hago las dos? Me dice, camine. Nos fuimos a la Universidad Nacional, hablamos y me dejan estudiar las 2 carreras en un solo semestre. Uy, no. Y eso fue un gangazo. Entonces papá me mira y me dice, qué gangazo. Y arranco yo a estudiar medicina, ingeniería química, emocionado. No soy médico ni ingeniero, aclaro. ¿Sí? Ay, que la consulta no médico ni ingeniero. Pero yo arranco a estudiar y yo dejé las 2 carreras por una razón. Llevaba 3 meses y me da un infarto. Y ahí es donde muchos dicen, pero este más salado, ¿sí o no? Y me da un infarto. 2 meses después me da otro. Y 3 meses después me da otro. Y a los 18 años me veo yo un día sentado en un escritorio, detrás de un escritorio con un médico ahí enfrente, habiendo perdido 20 kilos de peso corporal. Y el médico me dice, Fausto, yo sé que usted es nadador, yo sé que usted es buenísimo, pero de por vida no puede volver a hacer ejercicio físico. Porque si no, usted tiene un problema eléctrico y se le puede saltar el taco y puede morir un día. Nunca más actividad física de alto impacto. Y como yo hago caso, le dije, sí señor, y me fui a estudiar Cultura Física y Deporte en la Universidad de Santo Tomás. Llego a estudiar Cultura Física y Deporte y llegué a la casa a venderle un sueño a mi papá. Lo primero que me dice es, ¿y cómo va a pagar eso?
Así como los papás se preocupan, porque yo entiendo que los papás se preocupan, de pronto aquí también pase como en Bogotá, pero los papás normalmente se preocupan muchas veces más por el dinero que por la felicidad de sus hijos. Y si usted tiene hijos, si le ha pasado eso, es hora de que comience a hacer algo. Porque si las decisiones que usted toma para la felicidad de sus hijos se basan en el dinero, usted tiene problemas económicos serios. Mi papá estaba más preocupado por el dinero que por la felicidad mía. Y me dicen, ¿y usted cómo se va a pagar eso? Y yo le dije, no se preocupe, emprender o no emprender, yo le hago, yo me pago la universidad. Y yo entendí algo, cuando usted juega fútbol, nada, corre, trota, salta, baloncesto, ¿qué le da? Hambre. Y entonces se le tenía el combo energético, brownie con yogur, a 1.200 pesos, a 1.500, a 2.000, y comencé a vender brownies en la universidad, y vendía sándwiches en la universidad, y comencé a vender bebidas hidratantes, comencé a vender chocolisto, Milo, llevaba un termo a la universidad y vendía Milo caliente para todos los que tuvieran frío, porque en Bogotá hace frío, un poquito. Y así me comencé a pagar la universidad, y así comencé a estudiar en la Santo Tomás, y el semestre costaba 3 millones, y así me los comencé a pagar. Y estando en primer semestre siempre me había abocado a eso. Las grandes decisiones en la vida de los seres humanos se determinan por la capacidad de emprendimiento que tengan. De hecho, los grandes cambios que tengan los seres humanos en la vida los va a determinar la capacidad de emprendimiento que tengan. Si un ser humano en los últimos 5 o 10 años de su vida no ha sentido cambios radicales, es porque no está emprendiendo. Y sencillamente lo que está haciendo lo está matando en vida. ¿Hasta ahí todos me copian la idea? Sí. ¿Por qué lo dicen con esa cara? Sí, sí. Y yo me acuerdo, estando en la universidad, conozco a un profesor, él de ella es un profesor mayor, más o menos ahorita tiene como 84, yo lo conozco cuando tenía como 75. ¿Cómo son los profesores de 75? ¿Divertidos o aburridos? No, pues el mío era divertido. Y entonces el tipo nos sentaba en un auditorio así y se subía saltando y dando brincos. Y nos dictaba una clase que se llamaba Técnicas Recreativas como Medio Pedagógico. Y yo dije, yo nunca entré a esta universidad que me enseñaran a ser recreador. Porque yo pensaba que los recreadores se ponían un ping-pong rojo y arrancaban a cantar canciones con los niños. ¿Quién cree eso también conmigo? ¿Sí? Yo creía eso y yo lo veía y yo dije, pues tan ridículo, yo no entré a una universidad para que me enseñen rondas, yo no quiero hacer eso, yo no sé qué. Y el tipo durante 3 clases nos enseñó canciones que yo nunca me quise aprender. Pero un día en una clase, él llega y dice, la recreación te va a dar dinero, te va a hacer millonario y te va a hacer libre. Y yo dije, ¿cuántas canciones hay que aprender si cuánto me pagan? Y me puse a trabajar como recreador porque yo lo que necesitaba era plata, dinero. Yo quería terminar mi carrera, mi sueño era terminar mi carrera, porque nadie en mi casa había ido a la universidad, nadie había terminado una carrera, entonces ese era mi sueño. Y yo comienzo a trabajar con él, aprendo juegos, rondas, canciones, campamento, todo lo que me pusieran, y comienzo a hacerlo muy bien. Y él un día nos hicimos tan amigos que conoció mi historia y me dijo, lo que yo le pago es muy poquito. Yo lo voy a presentar con una persona que le puede pagar más. Y me presenta con Ricardo Lara, que vino hace 8 días acá. Y Ricardo me conoce y me dice, usted está bueno para que usted sepa algo que yo trabajo. ¿Usted sabe harto de recreación? Yo le dije, sí. Por dentro pensé, él no sabe. ¿Sí o no? Y comienzo a trabajar con Ricardo y comienzo a aprender cosas que nunca había aprendido. Porque cuando usted quiere emprender, tiene que estar dispuesto a aprender. Cuando usted quiere emprender, tiene que estar dispuesto a ser educable. Cuando usted quiere emprender, tiene que entender una cosa. Lo que usted sabe hasta el momento no le alcanza para ser exitoso. Cuando usted realmente quiere emprender, tiene que entender algo. Con lo que usted sabe, ha llegado hasta donde usted está. Si quiere ir más lejos, tiene que aprender más. Y yo le digo a Ricardo, haga de mí lo que usted quiera, y él me comienza a enseñar recreación. Y en ese ir y venir de cosas, comienzo a trabajar en recreación, eventos, de todo, pero siempre estuve buscando cómo emprender, cómo ganarme la vida, cómo tener dinero. Porque yo soy de los que creo que es mejor tenerlo que no tenerlo. Yo probé en una familia que tuvo pobreza, pero también había vivido en una familia que había tenido abundancia. ¿Quién cree que es mejor ser pobre que abundante? Ninguno, ¿sí vieron? Y yo por eso siempre estaba en la búsqueda de algo. Y yo recuerdo un día en la casa de Ricardo, él se pasa a una casa nueva, más grande, con el piso laminado recién cambiadito. Y él dice, necesito pintar la casa. ¿Alguno conoce un pintor profesional? Yo le dije, yo soy uno. Y me pongo a pintarle la casa. Y le pinto la casa. Después de que termino, él me dice, Fausto, le faltaron los guardascobas. Y yo comencé a pintar los guardascobas con pintura de aceite y un piso laminado nuevo. Ay, sí, se regó la pintura. Y ya cuando se regó la pintura entendí una cosa. El ser humano, cuando se encuentra en problemas, tiene 2 opciones. O dice la verdad por amor a la persona que tiene enfrente, o aprende a mentir por educación. Y yo fui y le dije la verdad. Yo le dije, Ricardo, usted me ha ayudado tanto que yo no le puedo decir mentiras. Me acabo de tirar el piso, yo no era pintor profesional. Y él me miró con una cara de tranquilidad y me dijo, fresco, mire, allá abajo hay un tarro verde que se llama LOC.
Y ahí al lado hay unas esponjillas, vaya, sáquelas y limpie con eso. Y ese fue mi primer contacto con este negocio, un berraco jabón. Y yo voy, saco esa vaina, me pongo a limpiar. Después de que termino de limpiar me fui emocionado y le dije, oiga, este jabón está buenísimo, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo consigue? Y él me dice, se llama Lock Multiusos y lo vendo yo. Yo le dije, ah, qué bacano, pero es que él era mi jefe, entonces yo lo veía lejano. Y él me estaba diciendo eso cuando pasa un amigo mío del trabajo y abraza a Ricardo y dice, es que Ricardo y yo somos socios de un negocio de importación de productos de primera necesidad para distribución en América Latina. Yo le dije, ¿usted es socio del jefe? Me dijo, sí. Yo le dije, uy, usted es muy berraco. Me dijo, si quiere lo volvemos socio. Y me trajeron a una reunión como estas. Yo le dije, oye, pues es que me voy a hacer socio del jefe. Me emocioné, me fui, me senté, me contaron el plan de negocios, lo que les voy a contar hoy a ustedes. Yo me emociono, llego a la casa y le digo a mi papá, papá, me contaron un negocio, no se imagina, nos vamos a volver millonarios, usted no sé qué tal. Yo le comencé a contar así como uno se emociona cuando entra a este negocio y entendí algo, al emprendedor siempre tiene una amenaza. La primera amenaza para mí fue mi papá. Yo llegué y comencé a contarle tan emocionado que en un punto dado mi papá se quedó mirando y me dijo, ¿y esa vaina cómo se llama? Yo le dije, se llama Amway. ¿Has escuchado de Amway? Y me dijo, usted sí es bien. Literal, así, ya, con la mano y todo. Así como con el amor que tienen los papás, ¿cierto? Con el amor ese así que lo miran a uno y se la botan así, ¡chun! ¿Qué le hace creer que vendiendo jabones se va a hacer millonario? Fue lo primero que me dijo. Segundo, me dijo, ¿qué le hace creer que a usted eso le va a funcionar? Y por último me dijo, no sea iluso, Fausto. Si eso fuera tan bueno, ¿por qué no todo el mundo está ahí? Y en ese momento se me bajó la emoción. Me bajé del curubito, di un paso atrás y me fui a buscar a mi hermano mayor. Uno siempre busca a los hermanos mayores. Ya fui con menos emoción porque yo pensé que la emoción lo había asustado. Y le digo a mi hermano, Marcos, me metí en una vaina. Hay que vender unos jabones, sí, pero es un sistema de distribución multinacional de productos de primera necesidad. ¿Has escuchado de Amway? Y él me dijo, ay, no, ¿usted también? Mire, mi tía vende una vaina, vende la otra, ¿por qué mejor no se mete a vender cucos con ella en Leonisa? Le va mejor. Y en ese momento me desmotivó más. Y en ese momento yo me bajé más del curubito y hice algo que uno no debe hacer: preguntarle a alguien que no sabe. Porque fui y busqué a mi novia, la que tenía en esa época, y hoy le digo así con el amor que uno de novio busca permiso, porque los hombres pedimos permiso, así digan que no. Y uno llega y le digo, mi amor, me metí a Amway. Me dice, ay, ahora se va a poner a vender jabones, qué boleta, usted vende brownies, quédese con los brownies. Y me salí del negocio de Amway. Y a los 18 años rechacé por primera vez esta oportunidad de negocios. Porque entendí algo, cuando usted emprende algo en la vida va a tener una amenaza. Y la amenaza más grande del emprendedor es la ignorancia de las personas que lo rodean. La amenaza más grande cuando usted está emprendiendo es la ignorancia de la gente que lo rodea. Porque mi papá no había estado en Amway, mi hermano no había estado en Amway, mi novia en su caraja vida nunca había estado en Amway, y yo les creí. Porque desafortunadamente el emprendedor tiene algo que lo hace vulnerable, y es la confianza en los demás. Cuando usted está emprendiendo, usted confía en el criterio de los demás. Pero cuando usted quiere emprender en serio, muchas veces tiene que volverse egoísta con su criterio y defender sus ideas hasta la muerte. Si yo los hubiera defendido, yo hubiera sido Esmeralda a los 20 o 21 años. Lo que pasa es que yo dejé que la ignorancia de las personas que me rodeaban generaran tanta influencia en mí que me rajaron del negocio de Amway. Y en ese momento yo me volví el enemigo número 1 de Amway. Y durante los 18 a los 20 años me dediqué a desarrollar mi carrera profesional. Iba a la universidad, me hice muy bueno en la universidad, llego a 9º semestre con 4.92 de promedio, y la universidad eso me exaltaba y me ponían en todo lado, el seminario de la ACE, el seminario de investigación, el ponente, el panel, todo lo hacía yo. Y en ese momento yo me di cuenta de algo: yo creía que tener éxito académico garantizaba éxito financiero. Y comienzo a volverme tan bueno en la universidad, pero la vida es tan inteligente que siempre te va a llevar a situaciones donde tengas que tomar una decisión. Emprender o no emprender va a ser la gran decisión. Y llego yo a los 20 años, comienzo a salir con una persona y al mes de que estoy saliendo queda embarazada. La misma cara hice yo. Pero entendí algo en la vida. La misma. Entendí algo en la vida. Todo con enfoque funciona. Todo. Porque ¿cómo es posible que en un mes quede embarazada, ¿cierto? Pero todo con enfoque funciona. Y a los 20 años me entero que voy a ser papá. Iba en 9º semestre y tengo que tomar una decisión: emprender o no emprender.
Y muchas veces a ti te va a tocar emprender cuando sientes que la vida se te está yendo entre los dedos y los sueños se te evaporan en el pensamiento. Muchas veces te va a tocar emprender cuando sientes que no hay nada en la vida que pueda solucionar la situación que tienes. Porque yo a los 20 años, llego un día, me entero que voy a ser papá y me doy cuenta que no he terminado la universidad, que no tengo trabajo, que todavía vivo con mis papás y aparte de eso no tengo plata. Igualito, así mismo hice yo. Dice, ¡oh! Lo mismo. Y en ese preciso instante comienzo a buscar soluciones. Ahora póngase usted en el papel de un man de 20 años. Llega a la casa y le dice a su papá que es tan amoroso como mi papá. Y llega usted y le dice, papá, vas a ser abuelo. Y le dice, qué bueno, mijo, agarra su maleta y se va de la casa. Y con ese amor paternal que él me inspiró, yo fui y busqué a la mamá de mi hija y le dije, ¿y entonces estás en serio embarazada? Y me dijo, sí. Y yo llegué y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y ella me dijo, yo te pregunto a ti. Yo le dije, no te preocupes. Yo tengo un negocio que está en 80 países. ¿Has escuchado de Amway? Funciona la maravilla, no sé qué. Y ella me dijo, ay, bueno, entonces tengamos del niño. Y tomamos la decisión de hacernos papá porque yo aprendí a mentir por educación. Y le dije que yo tenía negocios en muchos países y no sé qué. Y comenzó, al mes llegué y me dice, ¿y el negocio? Y yo dije, no, es que no ha despegado. Al tercer mes, ¿y el negocio? Yo le dije, ahí vamos, dándole. Y el negocio, mentira, yo no estaba en ningún negocio. Pero el ser humano aprende a mentir por tener estatus, por mantener un estatus social. ¿Se han dado cuenta? La gente puede estar llevada como quiera, pero si afuera alguien que él necesita impresionar le pregunta cómo está, siempre le va a decir que bien. Y yo no tenía el valor para decirle, estoy jodido, estamos en problemas. Y en vez de eso le dije, como el negocio no ha despegado, yo me voy a ir a buscar un empleo. Y yo era muy bueno en la universidad y fui y me puse a buscar empleo. Y aquí pasé una hoja de vida, aquí pasé la otra, aquí pasé la otra, aquí pasé la otra. Y en esta pedía 2 millones, en esta 1.800.000, en esta 1.500.000. En esta ya llegaba a rogar, en esta pedía permiso, en esta pedí 1 millón. Y en esta le dije, hágale, pero que no me duela. Lo que sea, lo que me toque. Y terminé vendiéndome como profesor por 800.000 pesos. Terminé trabajando en uno de los mejores 10 colegios que tiene Bogotá por 800.000 pesos. Pero era un colegio bilingüe, entonces yo era Mr. Fausto y eso para mí valía mucho. ¿Sí? Eso lo pagaba todo. Y comienzo a trabajar en un colegio bilingüe y después de eso me doy cuenta que cuando usted tiene un hijo la plata no alcanza. ¿Algunos de ustedes, quiénes son papás aquí, han sentido que la plata no alcanza? Y si lo han sentido igual que yo, pues ustedes deben estar en la misma situación que estaba yo, saltando matones y matando culebras. Y entonces yo me dedicaba siempre, lo que me llegaba a los 800.000, pagaba deudas y al otro día ya no tenía plata. A veces me daban ganas de autoatracarme. Llegar a la casa y decir, no, me robaron todo. Pero no podía autorrobarme, tenía que cumplir. Y me di cuenta que tenía que buscarme un segundo empleo. Y yo recuerdo en el colegio llegar a decirle a un profesor que dictaba inglés, él era americano, y yo llego y le digo, Dani, estoy buscando un trabajo. ¿Tú no sabes de algo que dé plata y tiempo? Me dijo, le tengo lo que usted está buscando. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, lo espero a las 7 de la noche en el auditorio del Gimnasio Moderno en Bogotá. Y yo llegué a una reunión así como esta, la gente sonreía mucho, la gente aplaudía mucho, y se sube un tipo que se llama Carlos Eduardo Castellanos a la tarima, y dice, buenas noches, hoy vengo a hablarles del negocio de Amway. Y yo le digo, ¿usted está en Amway? Me dijo, sí. Yo le dije, venga que le tengo que contar algo. Lo saco del auditorio, le me mira la hoja y yo le digo, mire, Amway no funciona por esto y esto y esto y esto y esto, y lo van a tumbar. Y él llega y me dice, ¡oh! ¿De verdad? Vámonos de aquí antes de que nos tumben. Y rajé una línea de Luis Jorge Lara, enterita, todita. Una línea que ya iba como al 15, se la rajé toda. Como 12 personas muertas al instante. Y él me dijo, usted tiene razón, muchas gracias. En agradecimiento, están buscando profesor en tal lado. Y fui y me metí a trabajar en un gimnasio, el más famoso de Colombia, el de anaranjado con negro. Y entro a trabajar como entrenador personal. Y yo nunca había trabajado en gimnasios. Y lo primero que me di cuenta es que la gente va a los gimnasios buscando soluciones a problemas que nadie les puede solucionar. Y llegaban las señoras y me decían, profe, yo quiero que me ponga lo de aquí a acá y lo de aquí a acá. Y yo las miraba y yo les decía, listo, le vale 700.000. Y por dentro pensaba, ellas no saben. ¿Sí o no? Y comencé a volverme entrenador personal. Y entrenaba a la actriz, la modelo, la reina, la presentadora, el presentador, el actor. A todos les cobraba 700. Y entré a trabajar en la mejor sede que tiene ese gimnasio en Colombia. Y les cobraba bien caro. Y gané plata, mucha plata. A pesar de que ellos no supieran que yo no sabía. Pero gané dinero, porque cuando usted está emprendiendo muchas veces no importa cuánto sepa, lo que importa es cuántos riesgos está dispuesto a correr. Porque cuando usted entra a este negocio, usted de este negocio no sabe
Nada. Pero si quiere emprender, ¿lo va a aprender? ¿Sí ven? Ya están listos para arrancar el negocio. Y yo arranco así, pero tampoco daba plata. Y fui y le dije un día a mi jefe, un día de pago, le dije, ve Víctor, estoy buscando un negocio que me dé mucho dinero, yo estoy mamado a trabajar en el gimnasio. Y él me dijo, ¿y qué tanto lo está buscando? Más o menos, ¿cómo? Yo le dije, estoy buscando cómo montarme un negocio propio, algo que me dé libertad, algo que me permita hacerme libre, es que yo ahora soy esclavo. Y él me dijo, uy, le tengo lo que usted está buscando. Yo le dije, ¿a dónde hay que ir? Me dijo, la entrevista es el martes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno. Y eso me sonó sospechoso. Yo le dije, pero no me voy a meter a nada de esas pirámides ni nada de esas vainas donde hay que meter gente. Me dijo, no, es un negocio que hacemos con unos amigos y donde traemos productos del exterior y los vendemos aquí. Y yo dije, eso suena bacano, me gusta. Y ese día se sube un tipo que se llama Mauricio Lara. No, pues buenas noches, bienvenidos al negocio de Amway. Y yo primero lo volteé a mirar y le hice así, ¡pah! Sí, usted me engañó, camina, le cuento algo ignorante. Y lo saqué así del salón. Y le digo, los van a tumbar. Mire, Amway no funciona por esto. Le doy la vuelta a la hoja, le explico por qué no funciona y le rajo una línea a Julián Lara. No, este marica sí. Desgraciado ese Fausto, ¿sí? Y termino rajando líneas. Y no entré a Amway. Y él me dice, en agradecimiento está buscando profesor en tal lugar. Y me meto a trabajar en una caja de compensación los sábados y los domingos. Y entonces llegó el punto donde yo me di cuenta que era un gigolo laboral. Yo me vendía en todo lado, por horas. Yo andaba trabajando los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y el sábado y el domingo trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y mi hija ya había nacido. Y para mí era una completa desconocida. Pero yo me acuerdo muy bien del día del parto. El día del parto yo recibo la bebé en las manos y la pediatra me dice, papá, agárrela con confianza que la responsabilidad suya es por el resto de su vida. Eso es una película de terror, ¿sí? Y si usted no tiene hijos, se lo digo, por el resto de su vida, así que cuídese, papá. Y en ese momento para mí marcó el resto de mi vida, porque yo siempre que hacía algo pensaba en mi hija. Y pensaba en esa berraca frase, la anterior, emprender o no emprender. Siempre pensé en esa frase. Siempre estuve pendiente de emprender o no emprender. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta que estaba trabajando mucho, ganando poco y con muchos sueños quebrados, me entró una crisis existencial. A los 21 años tenía una hija que no conocía porque cuando yo me levantaba dormía, cuando me acostaba dormía. Y comencé a sentir cosas que todos los seres humanos sienten cuando tienen un empleo. Cuando no lo tienen, no lo sienten, pero no tienen billete. Pero cuando usted tiene el dinero, pero usted tiene el empleo, pero no tiene el tiempo, usted lo siente. Y a los 21 años me veo un día sentado en mi cama a las 2 de la mañana pensando, pero ¿por qué a mí me pasan estas vainas? 3 infartos, las quiebras de mi papá, todo lo que tuvimos que pasar, dejé natación, frustré el sueño de ir a un olímpico, frustré el sueño de terminar una universidad, arranqué 3 carreras, no terminé ninguna. Tengo una hija, no tengo el empleo, pero nunca terminé mi carrera. Yo no planeaba ser papá, no planeaba tener una esposa, no planeaba tener una vida así. Yo quería viajar por el mundo y me tuve que quedar aquí ahora, trabajando para otro, haciendo el sueño realidad a otro, haciendo caso todos los días, trabajando mucho y ganando poco. Y en ese preciso instante de mi vida, ahí es donde usted comienza a creer en todo lo que nunca ha creído. Y yo, gracias a Dios, era ateo. Y en ese preciso instante comencé a levantar los brazos y decía, pero mándeme solo una, mándeme una oportunidad. Y yo llego un día al trabajo y me llama la mamá de mi hija a decirme, Fausto, estaba en la ducha bañándome con la niña, me esguincé el tobillo, me tengo que ir para la clínica. Como estamos en epidemia de H1N1, no me dejan entrar con la niña, toca que te vengas. Entonces yo fui a buscar a la dueña del colegio y le dije, profe, es que mi hija tuvo esta situación, tengo que irme a recogerla. Y ella me dijo, no, profe, no se puede ir. Porque usted tiene que entender que el colegio es mi negocio, no es su negocio, y usted no me puede dejar los alumnos solos. En ese momento yo entendí algo. A tu jefe no le importan tus hijos. Es más, a tu jefe no le importa tu vida. Si su jefe está al lado, usted dígale, no, jefe, usted sí. ¿Sí? Pero entienda algo. A su jefe poco le importa su situación personal. A su jefe lo que le importa es buscar la forma como usted trabaja más, él le paga menos y él disfruta más de las ganancias que usted produce. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. ¿Alguno de ustedes ha sentido que en su trabajo lo explotan? ¿Sí? Yo también lo siento. ¿Sí? Hay una inconforme social, bienvenida. Si estuviéramos en Trabajadores Anónimos, ella se presentaría y todo, pero no es el caso hoy. Y en ese preciso instante yo me di cuenta de esa situación y ese día me quité la bata y tomé la decisión de renunciar. Porque a veces te va a tocar hacer cosas que no te gustan para poder emprender. Porque yo entendí algo, Amway es un karma.
usted tarde o temprano cae porque cae. Así que los que son invitados o entran hoy, o entran en un mes, o entran en un año, pero de que caen porque caen. ¿Listo? Porque mire esto, yo voy y comienzo a buscar oportunidades, me terminan echando a los 3 empleos porque yo tenía que estar con la niña, y en ese preciso instante me vuelven a invitar a Amway, pero la persona que me invita nuevamente es Ricardo Lara. Y en ese momento yo entendí algo: no hay nada en la vida que te pase a ti por casualidad si tú realmente estás buscando cómo emprender. Ricardo me invita, me comienza a contar qué es lo que hay que hacer, y yo entendí el negocio de otra perspectiva, desde un punto de vista profesional. Señores, ustedes tienen que hacer esta vaina bien hecha. Y para hacer este negocio bien hecho, lo único que usted tiene que hacer es entender que en el negocio de Amway, igual que todo en la vida, se van a presentar obstáculos. Pero usted tiene que estar dispuesto a levantarse una y otra vez, porque lo único que le van a decir después de que usted sea capaz de hacerlo es que usted es un berraco y que usted fue capaz de hacer lo que no todo el mundo hace. Allá afuera el mundo está lleno de gente frustrada porque se cayeron y se rindieron. Allá afuera el mundo está lleno de gente fracasada porque se cayeron, les dolió y se quedaron quejándose. Y por eso este negocio no le funciona a todo el mundo. De hecho, les voy a dar una estadística: el 70% de la gente que entra a Amway nunca le funciona. El problema es que nosotros no podemos saber si usted es un fracasado, o es un frustrado, o es un emprendedor. Eso depende de cada una de las personas. ¿Hasta ahí todos me siguen? Y uno muchas veces le cuenta el plan a la gente con la ilusión de que él emprenda con nosotros, pero la gente se frustra, se fracasa y se retira en el camino. Y lo que hay que hacer es entender el negocio desde el punto de vista de un verdadero emprendedor. Esto, señores, es un negocio que va a funcionar si ustedes entienden por qué fue que entraron a hacer este negocio. Por libertad, por dinero, por vacaciones. Un negocio, yo se lo voy a hablar desde mi experiencia. El negocio de Amway me ha dado tranquilidad de tiempo. El negocio de Amway me ha dado dinero. El negocio de Amway me ha dado vacaciones. El negocio me ha dado la posibilidad de tener 3 pensiones. ¿Quién a los 25 años quisiera tener 3 pensiones? ¿O hubiera querido tener? ¿Sí o no? Ah, pero es que todos se ven tan jóvenes, ¿sí? Y en ese preciso instante es donde uno dice, y yo te lo digo, si yo te mostrara un negocio que te permitiría en 4 años pensionarte 3 veces, ¿lo harías? Y eso es lo que tienes que pensar. Amway no es mágico, pero te permite pensionarte en 3 años, en 4 años, en 1 año. Eso depende de ti. El negocio también va a permitir que tú, si lo entiendes, lo hagas por 4 razones, las que yo lo hago ahora. Por esperanza. No la señora, la vecina de mi casa, no por ella, sino esperanza, aumentar la esperanza de vida. Colombia es un país donde la gente vive sin esperanza, señores. Desafortunadamente vivimos en un país con conformismo. Vivimos en un país que sencillamente se siente conforme con lo que tiene. Yo me acuerdo cuando llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mamá, pero otra vez lentejas, y ella me decía, Fausto, agradezca. ¿Cuántos niños muriéndose de hambre? ¿Sí? Yo llegaba, papá, ese trabajo me tiene mamado, y él me decía, Fausto, agradezca que antes tiene un empleo. Pero es que me pagan 800,000. Dele gracias a su jefe que pensó en usted. ¿Ah? Y la gente vive sin esperanza. Levante la mano los que tienen empleo, los que son empleados, con confianza. A ustedes los van a echar. ¿Si es así o no es así? Sí. ¿Ves la verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los seres humanos se aferran a la plena seguridad de lo inseguro. Los seres humanos se aferran a la seguridad que solamente los temores tuyos te pueden dar. La seguridad aparente que tú tienes está creada por un temor de sentir que no tienes nada. La seguridad que tú tienes está aferrada a un temor de darte cuenta que no tienes nada fijo. Bueno, sí, lo que les van a echar. Pero aparte de eso, usted no tiene nada más fijo. Que el gobierno le va a subir el 4%, ¿y eso qué? ¿Que su jefe va a cambiar de genio? No. ¿Que le va a dejar de exigir? No. ¿Que el mercado de su casa va a depender del dinero que usted se gane? Sí. Siempre. Por eso usted tiene que aumentar su nivel de esperanza. Y a los nuevos y a los empresarios y a todos los invitados les digo algo. Aquí en Amway sonreímos sospechosamente y parecemos una secta porque tenemos más esperanza que la gente allá afuera. Somos un grupo de locos que aumentamos nuestro nivel de esperanza y por eso nos vemos desquiciados. Pero bendita locura que te permite tener un estilo de vida a los 25 años que hay gente que a los 50 todavía no ha podido tener. Bienvenidos al mundo de los locos. El mundo donde vas a hacer tu sueño realidad. Porque cuando entres a Amway, a ti invitado te lo voy a decir, tu papá te va a decir que te lavaron el cerebro. Cuando te vean un CD de los del programa educativo te van a decir, ¿y ese tal Iván Morales qué música canta? Y van a comenzar a suceder cosas locas, te van a decir, ya lo convirtieron. ¿Quién le va a hacer creer que usted se hizo millonario con ese negocio? ¿Qué no sé qué? Y van a comenzar a tratar de matarte la esperanza.
Y desafortunadamente muchas veces lo va a hacer tu familia. Pero te lo voy a decir algo, este negocio lo tienes que hacer por ellos. Este negocio lo tienes que hacer porque tus papás ya trabajaron mucho por el resto de su vida, como para que todas estén jodiéndose para ganarse un sustento. Este negocio lo tienes que hacer por tus hijos, porque ellos merecen tener un mejor futuro que el que tú y yo tenemos. Este negocio lo tienes que hacer por tus abuelos, por tus hermanos, porque hoy gracias a este negocio yo te puedo decir, yo le pagué las deudas a mis papás, cogí a mi papá, cogí a mi mamá, le pagué las deudas. Yo y mis papás son personas que a los 50 y a los 54 años no tienen deudas, ni una. Entonces cuando ellos se levantan tranquilos y no se van a morir tan jóvenes, porque el estrés no los va a matar. Pero también lo hice por mi hija, porque todos los días que mi hija se levanta, lo único que sabe es que no hay límite en el mundo, porque tiene un papá que si ella llama a las 10, está a las 10, si está a las 11, a las 11. Si es que quiere ir para la playa, a mí hace unos días me pasó algo curioso, y es que me llama ella y me dice, papito, hace mucho no vamos a Santa Marta. Yo le digo, ¿quieres ir al mar? Y me dice, sí. Yo le digo, paso por ti a la 1 y nos vamos. Y duramos una semana en el mar, porque cuando tú haces este negocio por tu familia, te da libertad, te da tranquilidad. ¿Alguno de ustedes ha sentido esas ganas de irse al mar así? ¿Sí? Háganlo por eso. Lo pueden hacer por recompensa, señores, porque en el negocio de Amway lo que más vas a tener es una recompensa excelente al esfuerzo que tú pones. Si trabajas mucho, ganas mucho. Si trabajas poco, ganas Poco. Por eso el negocio de Amway no es para gente mediocre, porque la gente mediocre es la gente que piensa que si firman se hicieron millonarios. El negocio de Amway funciona para la gente que sepa que esto se hace trabajando. Usted entra, firma y trabaja 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años y después mira qué pasó. Pero si usted entra a esta vaina esperando que firme, mete 50 y en el primer mes pregunta por un cheque de 10 millones de pesos, así no funciona. Aquí la recompensa es acorde al trabajo y al esfuerzo sostenido. Lo importante no es que lo haga mucho en poquito tiempo, lo importante es que haga poquito durante mucho tiempo. Probablemente, yo te lo voy a decir de una vez, esto funciona si lo haces 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y en 10 años hablamos. ¿Quién conoce gente que trabaje más de 10 años y todavía sea pobre? Todos. Entonces, si a usted le toma 10 años hacer este negocio, no hay problema. ¿Cuántos años toma ir a la primaria? 5. ¿Al bachillerato? 6. ¿A la universidad? 5. ¿A la especialización? 3. ¿A la maestría? 3. ¿Y cuántos después de haber hecho eso salen millonarios? Endeudado hasta. Salen endeudados con el ICETEX y los tíos todos deben la casa. ¿Sí se han dado cuenta? Pero en este negocio usted se enfoca 5 años y se va a hacer libre. 5 años. Y lo más importante para mí, hágalo por tener libertad. Haga este negocio por construir algo que nada allá afuera te va a dar. La libertad de hacer lo que quieres hacer cuando lo quieres hacer, sin pensar en tiempo ni en dinero. Porque desafortunadamente a los seres humanos lo que más lo limita es el tiempo y el dinero. Todas las decisiones de su vida, si usted no lo quiere aceptar, están determinadas por tiempo y por dinero. Tener un mejor mercado en la casa, ¿de qué depende? Dinero. Tener más vacaciones, ¿de qué depende? Y tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí son casados o tienen pareja? ¿Se han dado cuenta que sus parejas pasan más tiempo con los jefes? ¡Qué susto! ¿Sí o no? Vaya, mi amor, tranquila a trabajar allá con su jefe. Y usted llega, el jefe 1.80, mono y azul en un BMW. ¡Qué susto ese jefe! ¿Sí o no? Pero solamente le va a funcionar algo el día que tú entiendas que esto sirve para que cambies tu realidad económica. El negocio de Amway responde a cambiar la realidad económica. Y la gran mayoría de la gente cree que está aquí, sin darse cuenta que están aquí. Ay, marica, mire. La gran mayoría de la gente siente que son libres. Pero a mí no me diga que eres libre cuando el mercado de tu casa depende de lo que te pagan. No me digas que eres libre cuando la pensión del colegio de tus hijos siempre estás buscando que no suba. No me diga que eres libre cuando todavía escoges un lugar de vacaciones por aquí a media hora o a 1 hora en vez de irte para Santa Marta, San Andrés, Aruba, Curazao, Panamá o Europa. A mí no me diga que eres libre sencillamente cuando las decisiones que tomas todavía dependen de un sueldo, porque eres el esclavo del dinero en este momento. Y esto va a servir si tú solamente tomas la decisión de cambiar la realidad económica. Así es cuando le funciona a uno el negocio. Aquí necesito la mano de un invitado, uno que se quiera cambiar la vida en 10 meses. Uno que quiere hacer caso, durante 11 meses yo le garantizo que le va a cambiar la vida. Solo uno, no tantos. ¿Tu nombre es? Paul, bienvenido. Esto va a funcionar si lo entiendes sencillo. Esto es solo para mentes brillantes, Paul. Pilas. ¿Listo? Y a los invitados, esto solo es para mentes brillantes. Por eso esto no le funciona a todo el mundo. Este negocio funciona si tú entiendes el modelo económico, Paul. Este señor se llama Robert Kiyosaki y los voy a invitar a que lean de él. Eso se llama el cuadrante del flujo del dinero, Paul. Y él dice que en el cuadrante del flujo del dinero
hay 4 formas de ganar dinero en la vida. 2 te van a hacer libre financieramente y 2 te van a hacer esclavo del dinero. Una es volverse empleado, otra volverse autoempleado, otra inversionista y otra dueño de negocio. Estas 2 te van a volver libre financieramente. El negocio de Amway, desde donde te lo voy a mostrar yo, te va a servir para que te hagas dueño de tu propio negocio. ¿Suena? ¿Que te hagas libre financieramente? Listo. Este señor dice, la gente más rica en el mundo siempre busca y construye redes, los demás se buscan un empleo. Porque construir redes, que es el modelo económico en lo cual se estructura nuestro negocio, requiere ciertas características. La principal de todas, inteligencia emocional y liderazgo. La persona que te invitó porque sabe que eres un buen líder, no porque te vea como vendedor. Señores invitados, a ustedes los invitaron porque saben que usted tiene características, aptitudes y cualidades de liderazgo, no por vendedor. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. ¿Cómo funciona? Tienes que entender algo, esto es de trabajo. Y Salomón lo dice, todo trabajo produce abundancia, la charlatanería, solo indigencia. Y queremos que entiendas que este negocio hay que trabajar. Y si lo entras a hacer, mira cómo funciona. En la gran mayoría del negocio, o de los negocios en el mundo, siempre está funcionando así. Tú compras productos que vienen de una fábrica, que se lo venden a un mayorista, que se las venden al minorista, que se las venden al distribuidor. Y ese man te los vende a ti. Cuando lo compras aquí, ¿lo compras más caro o más barato? Caro. En medio de todo esto hubo publicidad. Pongamos el ejemplo del champú de Sábila, donde sale la modelo diciendo que ella y su hija se lavan el cabello con ese champú. No vamos a decir la marca. Pero tú compras el champú, ese 10 veces aquí más cara. Y antes cuando salían solas era más barata la publicidad. Ahora que salen con el peluquero a bordo, es más cara la publicidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces Amway hace 54 años, y lo que quiero que me entiendas, Poli, a todos ustedes, es que la empresa que se inventa este modelo es Amway. Por eso nosotros no estamos jugando con esto. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Y cuando Amway se inventa el modelo, Paul dice, pues yo me invento un modelo donde quito la intermediación y conecto a este man con la fábrica. Pregunta, pilas porque es solo para mentes brillantes. ¿Comprar de la fábrica es más inteligente o no? Listo, ya funcionó, auspiciado. Y eso es lo que usted tiene que decir a la gente. El negocio grande es que te conectes con una fábrica que produce productos de primera necesidad, que tú, Paul, todos los meses tienes que comprar, tengas o no tengas dinero. Crema dental, champú, acondicionador, desodorante, detergente, blanqueador, limpiador para pisos, todos. En lo que la gente en Colombia gasta más dinero. ¿Hasta cuándo te vas a echar tu desodorante? Toda la vida. Hasta el día que se muera. ¿Hasta cuándo te vas a lavar los dientes? ¿Y tus vecinos? ¿Y tus amigos de la universidad? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vender carros Porsche o vender desodorantes? ¿Desodorantes? La están pensando, ¿sí o no? Pero mire, les voy a hacer un estudio de mercadeo fácil. ¿Cuántos aquí compraron un carro Porsche en los últimos 5 años? Ninguno. ¿Cuántos compraron desodorante mensual? O sea, cada uno de ustedes ha comprado 60 desodorantes en los últimos 5 años. Y si aquí hay 100 personas, son aproximadamente 6.000 desodorantes. ¿Funciona o no funciona? Y en la casa de cada uno de ellos se compraron 5 desodorantes más. Y eso es lo que tienes que entender. Este negocio es un negocio masivo. Pero les voy a decir algo de una vez, y se lo digo de una vez a Paul. Este negocio funciona por 3 razones, Paul. Utiliza un sistema inteligente. Es obvio para todo el mundo que lo único que usted tiene que hacer es conectar con una fábrica y comprar los productos baratos. Por eso es solo para mentes brillantes. Hay gente que no va a entender esto. Tú le vas a decir, conéctese con una fábrica, compramos barato, y te van a decir, ay, eso es muy difícil. Es más, usa un sistema de publicidad efectivo, porque Amway te dice, Paul, yo no que tengo publicidad, pero si tú conectas gente con la fábrica, te voy a pagar todo a ti. ¿Eso suena a negocio? ¿A cuántos conectarías? Imaginémonos el restaurante de comidas rápidas donde tú vas a comer perros calientes y te dijeran, Paul, si todos sus amigos vienen a comer aquí, yo de por vida le pago cada vez que ellos vengan a comer perros. ¿Tú lo harías? Le da un ataque de solidaridad compulsiva, ¿sí o no? Quiere llevar a todo el mundo a comer perro caliente. Y en Amway funciona igual. Lo único que tienes que hacer es conectarte con una fábrica y comenzar a invitar gente que se conecte con ella. Punto y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que Amway te da la oportunidad que te hagas dueño de tu propio negocio. Pero a la gente no le gusta hacer Amway, porque Amway no da estatus. Amway no te va a dar estatus. Yo hace unos días iba en mi carro, iba para Ibagué, iba manejando como a 140 y paso por un retén de policía. Me orilla, sale una moto detrás mía, me orilla bien adelante y me dice, señor, ¿para dónde va con tanto afán? Yo le digo, ¿para Ibagué? ¿A qué tiene que ir allá? A dictar una charla, bájese del carro, por favor. Y me dice, ¿y luego usted qué hace? Yo le digo, soy empresario independiente. Cuando usted en Colombia dice que es comerciante independiente, le dicen, abra el baúl. De una. Y yo me bajo, abro el baúl y el tipo me dice, ¿y esas cajas de qué son? ¿Usted qué es lo que hace? Sus papeles. Yo le paso los papeles.
Y yo le digo, yo vendo jabones de Amway. Me dice, ay no hermano, ¿para qué le hago el daño? ¡Pum! Y me bota los papeles. Lo que él no sabía es que yo era Esmeralda de Amway. Y si no, qué susto, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto no te da estatus. Esto no da estatus. Cuando tú digas que estás en Amway, la gente va a decir, ay, ese pobrecito, la profesión no le está dando, debe ser que lo echaron de la casa. Y cosas así, porque cuando tú digas que estás Amway, la gente va a creer que es que estás quebrado, que estás llevado, que te lavaron el cerebro. Y Amway no da estatus, señores, pero da una libertad. Amway no da estatus, pero te da un estilo de vida que ni ser arquitecto, ni médico, ni ingeniero te va a dar. Y te lo digo yo, que tengo un resultado en esto. Amway no da estatus, pero da libertad. Y a los 25 o a los 30 años vas a tener la libertad que ninguna profesión te vaya a dar. No es que estudiar sea malo, lo que pasa es que es malo cuando lo haces en función del dinero. Porque si lo haces en función de tu pasión, hazlo por el resto de tu vida. Si quieres ser médico, pues que seas médico gratis. Igual es tu pasión. Si quieres ser arquitecto, es mejor ser un arquitecto que done casas y que lo hagas gratis, no en función del dinero. Así se disfruta más una profesión. El problema es cuando uno es profesional en función del dinero. Ahí se vuelve un gigoló laboral. Porque